Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy tenemos una clase especial sobre oxidantes, ¿sí? Sabemos que lo usamos para todo, para hacer color, para hacer decoloraciones. Es muy importante que conozcamos de qué está formado, cómo lo llamamos en colorimetría, lo llamamos peróxidos, ¿sí? Y qué tipo de volúmenes existen, cómo puedo utilizarlos de la mejor manera, ¿sí? Para comenzar, debemos saber que el agua oxigenada, llamada, ¿no es cierto?, así comúnmente, en realidad es peróxido de hidrógeno, ¿sí? Su fórmula es H2O2, ¿sí? El peróxido de hidrógeno contiene peróxido, por eso lo llamamos así, y agua. Quiero comenzar esta clase explicando la confusión que hay muchas veces entre si el peróxido es el que aclara o es el decolorante. A ver, cuando nosotros mezclamos un peróxido con tinte, entonces, según el volumen del peróxido, el cabello me puede quedar más claro. Si yo uso un tinte con altura 7 y lo mezclo con un oxidante de 20, no me va a quedar igual si yo uso un tinte altura 7, pero con un oxidante de 40. Obviamente que con el oxidante de 40 me va a quedar mucho más claro porque el oxidante de 40 tiene más fuerza para el aclarado. Esto es en el caso de el tinte, ¿sí? Ahora, no pasa lo mismo cuando usamos decolorante. Cuando nosotros usamos decolorante, y esto quiero que ustedes lo prueben en su casa, vamos a llegar a la misma altura de tono con diferentes oxidantes. Si yo preparo en un bol polvo de colorante con oxidante de 10 volúmenes, en otro de 20, en otro de 30, en otro de 40, podemos probar con mechitas de cabello vírgenes y vamos a ver que luego del tiempo estimado, las 4 mechitas habrán llegado a la misma altura de tono, solo que en diferentes tiempos. Cuando hablamos de decoloración, estamos hablando de la rapidez que tiene en llegar a la altura de tono. La confusión comienza cuando nos enseñaron que el de 20 volúmenes aclaraba un tono, el de 30 2 tonos y el de 40 volúmenes 3 tonos. Entonces pensamos que cuando usamos decolorante esto también pasaba, pero no es así, ¿sí? Con decolorante el que decolora o el que aclara es el polvo decolorante. No importa el oxidante que yo esté usando, ¿sí? Con el tinte sí, yo lo puedo hacer más claro o más oscuro al mismo tono, pero usando o jugando, por así decirlo, con el volumen del oxidante. En el caso de la decoloración, esta confusión trajo muchos problemas y daños al cabello porque pensábamos que si usábamos de 30 volúmenes íbamos a aclarar más. Es por eso que no debemos confundirnos. Podemos alternar la altura, el volumen del oxidante para aclarar un cabello con tinte, sí. Podemos alternar el volumen del oxidante para decolorar un cabello, sí podemos, pero depende de lo que estemos buscando. El oxidante de 30 no me va a hacer que la mecha me quede más clara, me va a quedar igual que si lo decoloro con uno de 10 volúmenes. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a dar más rapidez, ¿sí? Pero como la fuerza que está en el oxidante es mayor, también me va a dañar más el cabello. Tengo que saber eso, que cuanto más lento sea la decoloración, más sano me va a quedar el cabello, ¿sí? Con 10 volúmenes, 20 es lo recomendable.
Ahora les comparto este cuadrito para que veamos las distintas fuerzas y el porcentaje de concentración que tienen los diferentes peróxidos. Fíjense que el de 10 volúmenes tiene 3% de concentración. Por eso es que le decimos oxidante o peróxido de 10 volúmenes o de 3%. El de 20 tiene 6% de concentración, el de 30 tiene 9% y el de 40 tiene 12%. Ahora, si vamos a la presión que tiene dentro de un litro, estamos hablando del de 10 volúmenes, por ejemplo, entre 600 y 900 Dalton. Esta es la fuerza que está almacenada en cada botella. Esta es la mínima. Bueno, otra cosa a tener importante con el tema de los oxidantes es la consistencia que tiene. Vieron que antes se usaba el agua oxigenada líquida. Hoy en día ya casi no se usa porque se comprobó que se pierde mucho producto al ser tan líquida, por ahí se chorrea. El decolorante al final nos hace llevar más decolorante porque cuesta endurecerlo, que quede una consistencia cremosa, ¿sí? Pero tampoco es bueno el oxidante grueso, el oxidante tipo yogur, que por ahí hemos comprado y que cuando vamos echando en el pote vemos como que tiene grumos. Bueno, ese oxidante no es bueno, porque al ser tan grueso, tan pesado, no permite que entre como corresponde el color o el decolorante al córtex. El peróxido es súper sensible. Fue colocado en el agua bajo presión, pero él quiere ser libre y cualquier posibilidad que tenga de liberarse aprovecha. El volumen es la cantidad de peróxido contenido en el producto, o sea, en el bidón o en la botella. Cuando el peróxido entra en contacto con el tinte, él no puede huir porque crea una conexión con el tinte. Esta conexión con el hidróxido de amonio, que es lo que contiene la tintura, toma esa fuerza que tendría el oxígeno por escaparse y la utiliza para llevar el tinte dentro del córtex del cabello. Entonces, tenemos que entender que el oxidante siempre quiere escaparse el oxígeno. ¿Se entiende? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con dejar abierto, por ejemplo, la botella del oxidante. Siempre tratar de, en lo posible, no comprar bidones, o si compramos bidones de oxidante, irlos poniendo en una botella más chica, ¿sí? Para que no pierdan la fuerza. Como decíamos hoy, el oxígeno está envasado dentro de la botella de 1 litro, de 2 litros, de 5 litros, pero bajo presión. Y ese oxígeno se quiere liberar constantemente. Entonces es súper importante para que rinda como tiene que ser y tenga el poder que dice que tiene, es que conservemos el oxidante en óptimas condiciones. No dejarlo destapado porque perdería el volumen completamente. Un dato importante que debemos conocer es que nosotros podemos manejar la fuerza del oxidante de 20, de 30, de 40, según la fórmula en la que la preparemos. Sabemos que si nosotros el polvo de colorante nos dice que ese decolorante se prepara 1 más 1,5, yo sé que si lo preparo 1 más 1, va a tener más fuerza ese decolorante y va a decolorar mejor, ¿sí? Cuanto más concentrada esté la fórmula, más fuerza va a tener porque más concentrado va a estar el oxígeno en ese peróxido y la mezcla, la fórmula, va a quedar mucho más fuerte. Entonces va a decolorar mucho más. Con eso sí puedo graduar la fuerza.
les quiero dar unos puntitos a tener en cuenta para el almacenamiento del oxidante. Tal vez nunca te lo habían enseñado. La verdad que yo lo aprendí recién hace algún tiempo. El punto número 1, no almacenar cerca del piso. Acostumbramos casi siempre a tener los bidones cuando compramos por 5 litros en el piso. Bueno, la temperatura del piso muchas veces perjudica el volumen del oxidante. La humedad le hace mal. Entonces, tiene que estar conservado en un lugar fresco, pero no en el piso, ¿sí? Que puede estar en una estantería en la parte más baja, sí, pero no apoyado sobre el piso, ¿sí? Punto número 2, que el envase no esté dañado, ¿no? La tapa o abollado o inflado. Muchas veces pasa que vemos como que la botella está inflada. A mí me pasó hace mucho tiempo, una vez el viajante me trajo varios oxidantes que yo le había encargado y una de las botellas no se paraba, quedaba torcida, se caía porque la parte de abajo de la botella estaba como inflada, tenía como una panza. A mí me daba mucha gracia, entonces la ponía entre 2 botellas. Luego descubrí, estudiando todo esto, que estaba mal el oxígeno dentro de ese peróxido, por eso es que la botella estaba así, o puede que haya estado vencido también. Punto número 3, no almacenarlos en lugares donde haya radiación eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, arriba de una heladera, puede ser al lado de algún artefacto eléctrico de la peluquería que esté dando constantemente radiación, porque esto le hace mal. Es como que estimula, ¿no es cierto?, todo lo que está almacenado adentro a presión y puede que de repente estalle la tapa o la botella porque el oxígeno, ¿no es cierto?, se inestabiliza. Punto número 4, no almacenar en un lugar caliente, al lado de una estufa, al lado de una pava eléctrica, de una cafetera, de todo aquello que pueda dar calor, ¿sí? Y no almacenar al lado de productos inflamables, el punto número 5. Punto número 6, no dejar abierto, destapado o mal tapado el oxidante, como decíamos hoy. El oxidante está hecho con peróxido de hidrógeno y está puesto a presión dentro del envase. Entonces, si nosotros dejamos mal tapado o destapado, porque muchas veces preparamos y dejamos destapado, cuando venimos después de hacer el color, ya pasaron 10 minutos, 15 minutos que estuvo destapada la botella y hoy decíamos que el oxígeno lo que quiere es escaparse. Entonces, ese peróxido, si era de 30, perdió su volumen, ni hablar de que lo dejemos mucho más tiempo. Si nos olvidamos destapado una tarde entera un oxidante, desde ya que ese oxidante no nos sirve más, únicamente para hacer un baño de luz, perdió todo su oxígeno. Y el punto número 7 y 8 se los voy a dar como una opción, porque acá hay diferentes maneras de pensar de distintos colegas. El número 7 dice no mezclar los oxidantes para buscar diferentes volúmenes. O sea, hay profesionales que dicen que yo no puedo mezclar un oxidante de 20 con uno de 30 para mezclar 20, 30 es 50 dividido 2 y formar un volumen de 25. Hay otros profesionales que sí lo hacen y que aconsejan cuando nos falta un oxidante poder mezclarlo. Lo mismo pasa con no agregarle agua. Hay profesionales que para bajar el volumen suelen agregar agua, otros dicen que no se puede. Entonces,
esto depende del profesional y cómo le funcione a cada uno de ustedes. Yo personalmente pienso que por algo las distribuidoras, por algo las químicas crearon el oxidante de 10 volúmenes, el de 20, el de 6, el de 30, para que nosotros lo usemos de esa manera, ¿sí? Podemos llegar a mezclarlo en el caso de urgencia, de que tengamos que hacer una preparación y de repente no tengamos el volumen, y en un caso de urgencia podría llegar a hacerlo. Si no, siempre trato de usar como viene en la botella. Con respecto a agregarle el agua para bajar el volumen, tampoco suelo hacerlo. Casi siempre tengo de todos los volúmenes, pero sí hay una técnica que vamos a aprender más adelante para matizar, que ahí sí estoy de acuerdo con agregarle agua. Bien, entonces, sabiendo todo esto y el cuadrito que estuvimos viendo, vamos a saber utilizar los oxidantes para diferentes tipos de cabellos, grosuras. Tenemos que identificar la salud del cabello para saber qué oxidante usar para no dañarlo. Sabemos que cuanto más alto sea el volumen del oxidante, más daño le hace al cabello. En el caso de la decoloración, como dijimos hoy, podemos llegar al mismo tono, pero un poquito más lento, ¿sí? Por ahí no es necesario poner volúmenes tan altos. Otra cosa para finalizar es que tenemos que saber que solamente hasta 40 volúmenes está permitido por el ATMAT, ¿sí? De 5, 6 volúmenes, 10, 20, 30 y 40, solamente hasta ahí. Entonces, de 50 volúmenes en adelante no está admitido por el ATMAT. Por más que te quieran vender, tenés que saber que no es legal y que le puede traer graves problemas al cuero cabelludo y a tu clienta, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase. Yo sé que por ahí queremos aprender mechas, color y técnicas, y ahí vamos en camino. Pero antes de poder pasar a todo eso, es fundamental que tengamos el ABC de la colorimetría. Todos estos puntitos que estamos dando, que hemos dado todas estas clases, realmente son muy importantes. Los invito para la clase que viene, que va a estar espectacular. Clase de correctores. No se lo pierdan, inviten a otras colegas. Nos vemos. Besitos.